Imagina escuchar que hay algo tan poderoso y peligroso que tuvo que ser encadenado en las profundidades del río Éufrates. Ángeles caídos, exiliados y sellados, no por mero capricho, sino porque su rebelión y corrupción amenazaron toda la creación. Cada uno de estos ángeles representa una pieza de este rompecabezas cósmico. Orgullo, desobediencia, manipulación y caos. Pero, ¿y si el propósito de estas criaturas no fuera solo destruirlas, sino como una advertencia sobre el poder que aún ejercen hasta hoy? Cuando comprendes las historias de estos seres, te das cuenta de que no están solo en antiguas leyendas, son reflejos de los conflictos que vivimos cada día. El orgullo que consume, la corrupción que destruye, el deseo de control que parece imposible de dominar. Estos ángeles caídos simbolizan mucho más que historias antiguas. Son parte de una realidad que nos afecta. Y la verdadera pregunta es, ¿realmente terminó el destino de estos ángeles allí, en el Éufrates? Vamos a sumergirnos en la historia y descubrirlo. Los ángeles caídos son figuras que desafían nuestra comprensión y nos llevan más allá del simple concepto de obediencia o rebeldía. Estos seres, creados inicialmente para servir al propósito divino, comenzaron a cuestionar su lugar y se alejaron de la gracia que los había creado. Imagina esto, ángeles destinados a reflejar la perfección, consumidos por la ambición y el orgullo. Era como si, al darse cuenta del poder que poseían, quisieran experimentar el mismo control que en teoría debería ser exclusivo del Creador. De esta rebelión surge una serie de consecuencias que resuenan hasta hoy. Esta búsqueda de autonomía y poder creó un abismo entre lo divino y lo caído, un concepto complejo, pero real en el mundo humano, donde vemos la corrupción como un reflejo de esa elección inicial. Al hablar de rebelión, vale la pena pensar en cómo algunas de las figuras más poderosas de nuestra historia también desafiaron las normas en busca de algo más, no siempre para bien. Claro, así como los ángeles caídos eligieron la rebeldía, hay innumerables ejemplos de líderes y pensadores que tomaron el camino difícil, incluso sabiendo lo que perderían. En el caso de estos ángeles, el precio fue la desconexión de una luz divina que era parte intrínseca de quienes eran. Esta decisión los transformó, convirtiéndolos en ejemplos eternos de cómo el deseo de lo inalcanzable puede llevar a la ruina. Esta historia tiene algo fascinante, pero también sirve como advertencia. ¿Quién no ha tenido ese impulso de querer desafiar una orden, aún sabiendo que el resultado puede no ser el mejor? Los ángeles caídos son la representación perfecta de cómo el orgullo puede ser una puerta hacia la corrupción. Imagina el impacto de esto en nuestra vida personal. ¿Cuántas veces el orgullo nos impide pedir ayuda o aceptar un consejo? Al final, el orgullo mal gestionado puede corromper no solo nuestros deseos, sino nuestras propias acciones. La ambición de los ángeles caídos trajo consigo un castigo severo, que los alejó de todo lo que conocían. Es intrigante pensar cómo algo tan etéreo como un ángel podría ser consumido por el deseo, pero es precisamente eso lo que hace que esta historia sea tan humana. Lo vemos en nuestro día a día, el impulso de querer más, de ser más, a menudo a costa de nuestras propias virtudes. Como aquellos ángeles, muchas personas acaban pagando el precio por una ambición desmedida, ya sea en sus relaciones o en sus carreras. El resultado, la corrupción de sus propios valores y una desconexión de lo que un día les dio propósito. Cuando los ángeles caídos fueron finalmente expulsados, no fue solo una cuestión de castigo, sino una ruptura con todo lo que habían sido. Perdieron el contacto directo con lo divino, fueron lanzados a un lugar sin la presencia de la luz que antes los envolvía. Ese momento de separación marca un punto sin retorno, donde se convierten en símbolos de lo que significa ser consumido por el orgullo.
Si nos dejamos guiar por el orgullo, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias ambiciones, lejos de la paz y la satisfacción que tanto buscamos. Así, lo que antes era un paraíso se convierte en el punto de partida de una larga historia de corrupción y castigo. Esta decisión de rebelarse no solo moldea la historia de los ángeles caídos, sino que nos ayuda a entender el impacto que las elecciones guiadas por el ego pueden tener en nuestras vidas. Y quizás, al entender cómo el orgullo y la ambición corrompieron incluso a los seres más elevados, podamos reconocer esos mismos impulsos en nosotros antes de cruzar un camino sin retorno. Lucifer, conocido como el portador de luz, fue creado como uno de los arcángeles más cercanos al poder divino, simbolizando la pureza y la sabiduría celestial. Sin embargo, tenía una característica única, algo que los otros arcángeles quizás no tenían en igual medida: el deseo de destacarse, de sobrepasar al propio Creador. Ese impulso, que comenzó como una simple chispa, se convirtió en una llama incontrolable. Deseaba no solo brillar, sino brillar por encima de todo y de todos. La rebelión de Lucifer fue un hito, una verdadera guerra celestial, que llevó al exilio a quienes se atrevieron a seguir su camino de ambición y desobediencia. Esta historia nos recuerda cómo el poder, muchas veces, puede convertirse en una trampa. ¿Cuántas figuras públicas, por ejemplo, han sido consumidas por la búsqueda incesante de influencia, solo para encontrar la caída poco después? Al igual que Lucifer, deseaban algo que parecía justo en su visión distorsionada, pero que al final solo los alejó de todo lo que tenían. Es la vieja historia de querer el trono, sin querer llevar el peso de las responsabilidades que exige. Esta es una lección práctica para todos nosotros. El poder sin límites es un camino hacia la corrupción, donde el precio a pagar es a menudo la propia paz. Si lo pensamos bien, Lucifer representa ese momento que todos hemos sentido al menos una vez. El deseo de ir más allá de nuestras limitaciones, de querer lo imposible. Sabía el riesgo, sabía lo que estaba en juego, pero aún así siguió adelante. Ese impulso es casi humano, aunque sea una entidad celestial. Su historia nos recuerda que incluso las figuras más elevadas no están libres de ser corrompidas por la ambición. ¿Qué decir entonces de nosotros, humanos? ¿Cuántas veces buscamos lo que está más allá de lo necesario, solo para ver las consecuencias después? Lo más intrigante es pensar que Él, el portador de luz, acabó envuelto en tinieblas como castigo. Hay una ironía sombría en esta historia que destaca cómo el orgullo lo llevó a un estado completamente opuesto al que había sido. El poder tiene eso. Cuando no se administra, nos lleva al extremo opuesto, alejándonos de lo que nos hacía únicos y virtuosos. Lucifer es, por tanto, el ejemplo clásico de cómo el orgullo puede arruinar hasta a los más poderosos. Para nosotros, mortales, esta lección resuena cada vez que vemos el impacto de nuestras propias ambiciones mal dirigidas. Para muchos que se atrevieron a seguirlo, el castigo fue la pérdida de todo, la desconexión de una fuente de luz que era fundamental para su existencia. Lucifer se llevó consigo no solo a un grupo de ángeles, sino la certeza de que el orgullo, la corrupción y la desobediencia siempre pasan factura, y, al hacerlo, creó una legión de seres que pasaron a representar el caos y el desorden en el mundo humano. Así como él, ellos cargan el peso de una decisión que no puede deshacerse, una marca que los define y que sirve de ejemplo para quien piensa que el poder no tiene consecuencias. Aún así, la presencia de Lucifer es algo que no se apaga. Se convirtió en una figura emblemática, la imagen de lo que sucede cuando alguien desea dominar lo que no le pertenece. Su trayectoria inspira debates, reflexiones y nos hace pensar sobre cuál es, en definitiva, el límite de nuestra propia ambición.
Ese límite, sin embargo, es una línea muy fina que exige equilibrio. Y si Lucifer, un arcángel, fue consumido por su propia sed de poder, ¿qué dice eso de los humanos? ¿Tan susceptibles a las mismas tentaciones? Semjasa era uno de los vigilantes, un grupo de ángeles que, con la tarea de observar la tierra, debían servir como guardianes. Pero, al contrario de lo que se esperaba, Semjasa se sintió atraído por las peculiaridades de la humanidad, algo que nunca había experimentado. Esa fascinación creció hasta convertirse en un deseo insaciable por experiencias prohibidas. Movido por la curiosidad y la atracción hacia lo desconocido, Semjasa lideró una rebelión contra las reglas divinas, enseñando a los humanos conocimientos antes reservados solo para los ángeles. Rompió el límite entre lo sagrado y lo profano, y su historia nos recuerda cómo la búsqueda de saber puede a veces llevarnos a caminos inesperados. Imagina la influencia de un ser celestial ofreciendo a los humanos lo que antes les era negado. Con el conocimiento que Semjasa compartió, los humanos empezaron a comprender las fuerzas de la naturaleza, el funcionamiento de las estrellas y las técnicas que permitían manipular el propio mundo. Sin embargo, lo que parecía una bendición se convirtió en un arma de destrucción. Ese conocimiento trajo una corrupción inesperada para la humanidad, una violencia sin límites que desequilibró lo que debería ser puro. ¿Cuántas veces, hoy en día, no vemos cómo el conocimiento puede usarse tanto para el bien como para el mal? La sabiduría mal empleada corrompe tanto a quien la posee como a quien la recibe. Semjasa también representa el peligro de la tentación hacia lo que está más allá de la comprensión humana. El deseo de superar barreras prohibidas no es un concepto nuevo, y su historia refuerza cómo a veces lo que buscamos conocer puede traer consecuencias que escapan a nuestro control. Si lo pensamos bien, no es raro ver eso en nuestra vida cotidiana, cuando el deseo de ir más allá de los límites nos coloca en situaciones complicadas o peligrosas. Él es el ejemplo vivo de cómo la curiosidad sin restricciones puede traer no solo respuestas, sino también conflictos y caos. Al unirse con mujeres humanas, Semjasa no solo rompió un pacto sagrado, sino que dio origen a una descendencia que trajo desorden al mundo. Su unión fue vista como una violación tan profunda que el propio equilibrio de la creación se vio afectado, y el resultado de esa unión. Seres que, con el poder celestial y las debilidades humanas, esparcieron la violencia por la tierra. Esa relación entre lo divino y lo mortal generó una corrupción que resonó por generaciones, una verdadera marca de desobediencia que nunca podría ser borrada. Esta historia también nos lleva a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en el colectivo. Semjasa creía estar por encima de las reglas, pero su desobediencia afectó a toda la humanidad. Es interesante cómo, aún hoy, las decisiones individuales pueden afectar a toda una sociedad, ya sea una decisión política, un avance tecnológico. La corrupción y el desequilibrio pueden infiltrarse de forma casi imperceptible. Las consecuencias, al igual que en el caso de Semjasa, no afectan solo al individuo, sino que moldean el mundo a su alrededor. Y, mientras lideraba esta rebelión, Semjasa consolidaba su papel como uno de los ángeles caídos. No solo enseñó, sino que dejó una marca, algo que cambió para siempre la relación entre lo sagrado y lo terreno. Con esto, abrió el camino para que otros vigilantes lo siguieran, cada uno trayendo su propia forma de rebelión y transformación. Y así, entramos en la historia de Azazel, que con sus propias enseñanzas traería un nuevo nivel de corrupción al mundo humano. Azazel, a diferencia de los otros ángeles caídos, no solo desafió lo sagrado, sino que ofreció a los humanos las herramientas de la corrupción, literalmente.
Enseñó a fabricar armas, a moldear metales y a usar adornos para destacarse y manipular. Estos conocimientos dieron a los hombres una forma de control sobre la violencia y sobre los deseos, algo que antes estaba lejos de la humanidad. Al introducir el arte de las armas, Azazel plantó la semilla de una guerra sin fin, algo que la historia humana conoce bien. Su influencia se puede ver en los conflictos y la vanidad, en la idolatría de los bienes materiales y en la ilusión de poder que corrompe hasta a los más puros. Es curioso pensar en cómo las acciones de Azazel resuenan hasta nuestros días. El uso de armas que comenzó con el hierro y el bronce pasó a definir fronteras, reinos y guerras. Hoy vemos cómo el deseo de control y dominio sigue manifestándose en las sociedades, donde el poder de destruir parece atraer más que el de construir. La corrupción que Azazel introdujo en las civilizaciones nos hace reflexionar sobre cómo el deseo de poder puede desviar a la humanidad de caminos pacíficos. ¿Cuántas veces en la historia no hemos visto caer naciones por la búsqueda insaciable de control y dominio? Azazel también introdujo algo aparentemente inofensivo, pero que fue el inicio de una obsesión humana: la vanidad. Al enseñar cómo embellecerse, mostró el poder de la apariencia para conquistar y manipular. En nuestra sociedad, donde la imagen vale mucho, esta lección de Azazel se ha convertido en una parte integral de la cultura. Desde el maquillaje hasta las marcas de ropa, la búsqueda de belleza y aprobación se ha convertido en una forma de idolatría moderna. Azazel sabía que, al valorar lo superficial, los humanos se alejarían de valores más profundos. Esta corrupción sutil es tan presente hoy como lo fue en los primeros tiempos. Además de la vanidad, plantó la idolatría en el corazón humano. Al estimular el deseo de adornos y metales preciosos, Azazel introdujo la idolatría a los bienes materiales, algo que se esparció como fuego. La idea de que el valor reside en lo que se posee y no en lo que se es, corrompe incluso los lazos más sagrados. ¿Cuántas familias, amistades e incluso naciones han sido afectadas por la búsqueda incesante de riquezas? Esta lección de Azazel permanece viva, recordándonos que la adoración a lo material es un camino que lleva a la desconexión y a la pérdida de identidad. Sin embargo, su influencia no se detuvo ahí. La corrupción humana se expandió al punto de que Azazel se convirtió en un símbolo de la degradación. Dejó una herencia que sigue moldeando el comportamiento humano, promoviendo prácticas y creencias que se alejan de la esencia pura que los humanos conocían antes. Es interesante notar cómo él, un ángel caído, fue capaz de redefinir a la humanidad de una manera tan profunda, y es aún más interesante ver cómo estas prácticas, idolatría, vanidad y violencia, siguen siendo luchas internas para la mayoría de las personas. Así, al seguir los pasos de Azazel, la humanidad dio un nuevo significado al concepto de poder y de identidad. Pero Azazel fue solo uno en una cadena de ángeles caídos, cada uno contribuyendo a su manera al desorden en el mundo humano. Con Belcebú, el señor de las plagas, la corrupción tomó otra forma, trayendo consigo el desorden a través de enfermedades y aflicciones. Y esta próxima historia, como verás, trae un lado aún más oscuro de la influencia angelical sobre la tierra. Belcebú, conocido como el Señor de las Plagas, se asocia con frecuencia a la propagación de enfermedades y a la manipulación del miedo a través de las aflicciones físicas y espirituales. Su influencia es profunda, pues no actúa directamente, sino de forma sutil, creando una atmósfera donde la enfermedad y el caos se propagan casi como si tuvieran voluntad propia. Imagina una plaga que parece surgir de la nada, sin explicación, extendiéndose por la tierra y dejando un rastro de pánico. Así trabaja Belcebú,
utilizando la vulnerabilidad humana para mantener el control sobre aquellos que se rinden al desespero. Y, en ese proceso, se convierte en una figura que no solo trae el mal, sino que también promete una cura distorsionada. La relación entre el miedo y la enfermedad es algo que vemos en muchos aspectos de nuestra sociedad. Belcebú comprendía esta dinámica y sabía que al provocar enfermedades, conseguiría generar un tipo de sumisión en masa. En tiempos de plagas y epidemias, las personas buscan desesperadamente una solución, algo que les dé control sobre lo que parece incontrolable. En la historia humana, ¿cuántas veces no hemos visto figuras surgir como salvadores, prometiendo cura o protección, pero con segundas intenciones? Así, la corrupción se infiltra incluso en los intentos de salvación, y Belcebú utiliza esto de forma estratégica. Muchos de los seguidores de Belcebú creían que tenía el poder de curar, pero esa cura venía con un precio. Esta práctica de prometer algo y exigir algo a cambio es un patrón que observamos desde los tiempos antiguos hasta la actualidad. Si nos detenemos a pensar, la corrupción de Belcebú no está solo en la enfermedad, sino en la idea de que la salvación solo puede obtenerse a través de su intervención. Esto crea una dependencia peligrosa, donde el miedo se convierte en una herramienta de manipulación. En nuestra realidad, esta dependencia se refleja cuando alguien utiliza la vulnerabilidad ajena para lucrarse, ya sea ofreciendo falsas esperanzas, ya sea creando un ciclo interminable de dependencia. La influencia de Belcebú trasciende lo físico y penetra en lo psicológico. Es el ejemplo de cómo el miedo puede moldear comportamientos y corromper hasta los valores más firmes. Muchas veces en momentos de pánico, las personas renuncian a sus creencias, a sus prácticas e incluso a sus relaciones en busca de una solución rápida. Belcebú comprendía esta debilidad humana y sabía cómo aprovecharla. En tiempos modernos, esto se refleja en la forma en que algunas figuras e instituciones ganan poder en tiempos de crisis, manipulando a las masas a través del miedo y la inseguridad. Además, Belcebú era visto como el príncipe de los demonios, y esa posición le daba una autoridad que iba más allá de las plagas. Se convirtió en un símbolo del desorden, un maestro en distorsionar la realidad, haciendo que incluso lo bueno parezca perjudicial. Este truco de manipulación sigue siendo ampliamente utilizado, donde la percepción de las cosas se moldea para ajustarse a una narrativa que corrompe la verdad. Belcebú no solo introdujo enfermedades, sino también el concepto de usar el caos como herramienta de control, algo que impacta a la sociedad hasta nuestros días. Así, su influencia se extiende, tanto en lo físico como en lo psicológico, transformando a la humanidad y preparando el terreno para quienes seguirían sus pasos. Y con esto, los ángeles caídos, cada uno a su manera, construyeron una historia de corrupción, donde el conocimiento, la ambición y el poder crearon un legado de desorden que atraviesa eras. Al igual que Belcebú, los otros ángeles caídos influyen en el mundo hasta hoy, dejando un rastro de consecuencias que el tiempo aún no ha borrado completamente. ¿Crees que el destino de estos ángeles caídos está realmente sellado? ¿O será que sus influencias aún resuenan en nuestro mundo? ¿Qué lecciones podemos extraer de la rebelión, el orgullo y la corrupción que representan? Tal vez, al reflexionar sobre estos misterios, podamos ver estos rasgos no solo como leyendas antiguas, sino como desafíos a superar en nuestras propias vidas. Si estos ángeles cayeron, ¿qué podemos hacer para no caer en los mismos errores? Entonces, ¿qué tal si continuamos este viaje? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no te pierdas los próximos contenidos sobre misterios, creencias y verdades ocultas.
¿Quién sabe si la próxima revelación no será exactamente lo que necesitas escuchar para entender un poco más sobre los secretos del universo y sobre ti mismo?